Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Muchas gracias por estar reunidos nuevamente aquí con su servidor, para disfrutar de una nueva noche de relatos. Algunos de ustedes, querida comunidad, nos estaban pidiendo que compartiéramos algunos relatos que tengan que ver con la criptozoología. Relatos que nos narren encuentros con extraños seres, que la ciencia aún no ha podido confirmar su existencia, pero que según los testimonios de varias personas, estos seres existen y de leyendas tienen muy poco. Las dos primeras narraciones fueron obtenidas a través de la investigación, pero sí les puedo asegurar que es la primera vez que se comparten en un espacio como este y en español. La tercera experiencia de esta noche sí obedece a un macabro encuentro que tuvo uno de nuestros suscriptores y que ha tenido a bien compartirlo con nosotros. Querida comunidad, esperando que disfruten de estos relatos, los invito a relajarse y a cuestionarse. ¿Creen que ellos tengan algo de real? Lo que les puedo decir es que tal vez sean más comunes de lo que pensamos, porque lo cotidiano también es extraordinario. Encuentro en el Himalaya. Hay momentos en la vida que dividen la existencia en un antes y un después, y mi expedición al Himalaya fue uno de ellos. Siempre fui una persona escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Pero lo que presencié en esas montañas desafió todo lo que creía saber sobre el mundo. Mi compañero y yo regresamos de ese viaje sin ninguna prueba física, pero con una certeza absoluta de haber visto algo que cambió para siempre nuestra manera de entender la realidad. La obsesión por encontrar al Yeti había crecido en mí durante años. No era solo curiosidad, era un fanatismo que me consumía las noches leyendo reportes de avistamientos, estudiando fotografías borrosas y analizando testimonios de montañistas que aseguraban haber visto criaturas enormes en las alturas del Himalaya. Mi compañero compartía esa misma pasión, y juntos planeamos durante meses la expedición que esperábamos nos diera la respuesta que buscábamos. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en equipo profesional de montañismo y cámaras especializadas para condiciones extremas. El plan era sencillo: viajar a Nepal, contratar guías locales y explorar las zonas donde se habían reportado los avistamientos más recientes. Teníamos 2 semanas para encontrar evidencia que probara la existencia de la criatura más buscada del mundo. Los primeros días de la expedición transcurrieron según lo planeado. Los guías nos llevaron por senderos conocidos. Establecimos campamentos en lugares estratégicos y comenzamos a explorar las áreas más prometedoras. El paisaje era impresionante, con montañas cubiertas de nieve que se perdían entre las nubes, pero aún no habíamos encontrado ningún rastro de lo que buscábamos. El tercer día, decidimos separarnos del grupo principal para explorar una zona que los guías consideraban demasiado peligrosa. Era una decisión arriesgada, pero estábamos convencidos de que las mejores oportunidades estarían en lugares donde pocos humanos se atrevían a ir. Caminamos durante horas por terreno difícil, subiendo por pendientes empinadas donde la nieve llegaba hasta las rodillas, mientras descendíamos por una ladera particularmente empinada. Mi compañero pisó una roca suelta cubierta de hielo. Ambos perdimos el equilibrio y rodamos por la pendiente varios metros antes de lograr detenernos. La caída no fue grave. Ninguno resultó herido de consideración, pero el golpe fue suficiente para que perdiéramos parte del equipo más importante. Las cámaras profesionales habían desaparecido entre la nieve, junto con un bolso que contenía suministros esenciales. Buscamos durante 1 hora desesperadamente, pero el terreno accidentado y la nieve fresca hacían imposible encontrar algo. La pérdida del equipo fotográfico era devastadora para nuestros planes. Sin cámaras, no tendríamos manera de documentar cualquier descubrimiento. Consideramos regresar al campamento base, pero algo nos impulsaba a continuar. Habíamos llegado tan lejos que parecía una traición abandonar la búsqueda por un accidente. Decidimos seguir adelante.
aunque solo fuera por la experiencia personal de explorar esas montañas remotas. El clima empeoró rápidamente. El viento se intensificó. La temperatura bajó considerablemente y comenzó una nevada densa que reducía la visibilidad a pocos metros. Era peligroso continuar caminando en esas condiciones, así que buscamos refugio antes de que la situación se volviera crítica. Encontramos una cueva natural en la ladera, lo suficientemente grande para ambos y protegida del viento helado. No era cómoda, pero nos permitía mantenernos abrigados mientras esperábamos que mejorara el tiempo. Extendimos nuestros sacos de dormir y preparamos bebidas calientes con nuestro equipo portátil. Permanecimos en esa cueva durante horas, sintiendo cómo el frío penetrante atravesaba nuestro equipo especializado. A pesar de estar bien preparados, ambos comenzábamos a sentir los efectos de la exposición prolongada a estas temperaturas extremas. Empezamos a discutir seriamente la posibilidad de abandonar la expedición. Cuando la nevada disminuyó lo suficiente, nos dirigimos hacia la entrada para evaluar las condiciones exteriores. Nos quedamos parados en el umbral de la cueva, observando el paisaje nevado y tratando de orientarnos para encontrar el mejor camino de regreso. Estábamos rendidos en nuestra misión, aceptando que regresaríamos sin haber encontrado lo que buscábamos. Habíamos estado ahí unos 10 minutos, cuando algo captó nuestra atención. A unos 50 metros de distancia, moviéndose desde uno de los lados, apareció una figura que inmediatamente reconocimos como algo extraordinario. Era una criatura enorme, mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Podía medir casi 4 metros de altura, con un cuerpo macizo completamente cubierto de pelaje blanco que se mezclaba con la nieve del entorno. Caminaba erguida en 2 patas, pero con una postura ligeramente encorvada que le daba una apariencia primitiva y poderosa. Sus brazos eran exageradamente gruesos, mucho más desarrollados que los de cualquier humano, y colgaban a los lados llegando casi hasta las rodillas. Sus piernas también eran increíblemente robustas, lo que le daba estabilidad mientras se movía por el terreno. Se desplazaba con pasos largos y decididos, como si conociera perfectamente el camino. Cuando nos vio parados en la entrada de la cueva, se detuvo por completo. Durante unos segundos eternos, la criatura nos observó con lo que parecía curiosidad más que agresividad. Aunque estaba lejos para distinguir sus características faciales claramente, pudimos ver cómo movía la cabeza mientras nos examinaba. Después de observarnos, dio aproximadamente 4 pasos en nuestra dirección. Mi corazón comenzó a latir tan fuertemente que podía escucharlo, y sentí cómo mi compañero se tensaba completamente a mi lado. No sabíamos qué esperaba de nosotros, ni cuáles podrían ser sus intenciones. Pero entonces, tan súbitamente como había aparecido, perdió interés en nosotros. Se dio la vuelta y continuó su camino en la dirección original, alejándose lentamente hasta desaparecer detrás de unas rocas. Todo el encuentro duró tal vez 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Nos quedamos inmóviles durante varios minutos después de que desapareciera. Era como si nuestros cerebros necesitaran tiempo para procesar lo que acabábamos de presenciar. Habíamos venido buscando evidencia del Yeti, y ahí estaba, caminando frente a nosotros, como si fuera completamente natural. La ironía no se nos escapó. Después de meses de preparación, después de traer equipo fotográfico profesional, nos encontramos frente a la criatura más buscada del mundo sin manera de documentarla. Pero incluso si hubiéramos tenido las cámaras, dudo que hubiéramos podido usarlas. El shock del encuentro, combinado con el miedo y la incredulidad, nos habían paralizado completamente. Cuando recuperamos la compostura,
decidimos comenzar nuestro descenso inmediatamente. No queríamos arriesgarnos a otro encuentro, especialmente considerando que no sabíamos si todas las criaturas serían tan pacíficas como la que habíamos visto. El camino de regreso fue difícil, pero estábamos motivados por una mezcla de emoción y urgencia. Hablamos constantemente sobre lo presenciado, tratando de grabar cada detalle en la memoria antes de que el tiempo distorsionara nuestros recuerdos. Cuando llegamos al campamento base, intentamos contarle a los guías lo que habíamos visto. Escucharon nuestro relato con expresiones que mezclaban escepticismo con comprensión, como si hubieran escuchado historias similares antes. Algunos asintieron con conocimiento, pero ninguno pareció sorprendido. Regresamos a casa sin evidencia física, sin fotografías, sin nada que pudiéramos mostrar para convencer a otros. Para el mundo exterior, nuestra expedición había sido un fracaso, pero para nosotros, había sido la experiencia más extraordinaria de nuestras vidas. A pesar de no tener pruebas, ambos sabemos que fue real. No fue una alucinación por la altitud. No fue un animal conocido. No fue un truco de luz. Vimos al Yeti, la criatura legendaria que habíamos estado buscando. La experiencia cambió nuestra perspectiva completamente. Nos hizo darnos cuenta de que el mundo tiene misterios sin resolver, criaturas que van más allá de nuestra comprensión actual. También nos enseñó que las experiencias más valiosas son aquellas que no se pueden compartir completamente con otros. Aunque no tenemos evidencia, tenemos algo más valioso: la certeza personal de haber presenciado algo extraordinario. Sabemos que el Yeti existe, que vive en esas montañas remotas, y que ocasionalmente se cruza con los pocos humanos valientes suficientes para aventurarse en su territorio. El monstruo del lago Ness. Desde niño fui un obsesionado con las historias del monstruo del lago Ness. Leía cada artículo, estudiaba cada fotografía, analizaba cada testimonio de los pocos afortunados que aseguraban haberlo visto. Mi familia pensaba que era una obsesión tonta, pero para mí se había convertido en algo mucho más importante. Después de décadas de seguir la leyenda desde la distancia, finalmente tomé la decisión de viajar hasta Escocia para comprobar con mis propios ojos si había algo de verdad detrás de tantas historias. La preparación del viaje me tomó varios meses. No era solo cuestión de comprar un boleto de avión y reservar un hotel. Tenía que investigar cuáles eran las mejores épocas del año para los avistamientos, qué zonas del lago tenían más reportes y, sobre todo, encontrar a alguien dispuesto a llevarme en barco hasta las partes más profundas del lago. Durante años, había estudiado los patrones de los avistamientos reportados. La mayoría ocurrían durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la luz era tenue y las aguas estaban más tranquilas. También había notado que muchos testimonios mencionaban zonas específicas del lago donde las apariciones eran más frecuentes. Cuando finalmente llegué a Escocia, me dediqué a hablar con los locales, especialmente con los pescadores y guías turísticos que pasaban mucho tiempo en las aguas del lago. La mayoría me escuchaba con paciencia, pero era evidente que habían oído historias como la mía miles de veces. Algunos me contaron sus propias experiencias. Otros simplemente me dieron consejos sobre los mejores lugares para intentar un avistamiento. Después de varios días de búsqueda, encontré a un hombre mayor que tenía un barco pequeño pero resistente, perfecto para navegar por las aguas profundas del lago. Era pescador desde hacía décadas. Conocía cada rincón del lago y, lo más importante, no se burlaba de mi obsesión por encontrar al monstruo. Me dijo que él mismo había visto cosas extrañas durante sus años de pesca, aunque nunca había podido confirmar qué eran exactamente. Acordamos que saldríamos muy temprano por la mañana,
cuando el agua estuviera más tranquilo y hubiera menos turistas navegando por la zona. El plan era recorrer las áreas donde se habían reportado más avistamientos, especialmente en las partes más profundas del lago, donde una criatura de gran tamaño podría esconderse sin ser detectada fácilmente. La mañana elegida para la expedición amaneció perfecta. El cielo estaba despejado. No había viento y la superficie del lago parecía un espejo gigante que reflejaba las montañas circundantes. Salimos del pequeño muelle justo cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, llenando el paisaje con una luz dorada que hacía que todo se viera mágico. Durante las primeras horas navegamos lentamente por diferentes sectores del lago. El pescador me llevó a los lugares donde, según él, era más probable tener un encuentro. Mantuvimos los motores en velocidad baja para no hacer ruido innecesario y nos quedábamos largos ratos inmóviles en cada zona, observando cuidadosamente la superficie del agua en busca de cualquier movimiento inusual. Pasaron 3 horas sin que sucediera nada extraordinario. Veíamos ocasionalmente algunos peces saltando, pájaros que se sumergían para pescar, y las ondas normales que produce el viento suave sobre el agua. Comencé a sentir la familiar decepción que había experimentado tantas veces cuando mis expectativas no se cumplían. El pescador me sugirió que nos dirigiéramos hacia una zona más alejada de la costa, donde el agua era considerablemente más profunda. Me explicó que si realmente había algo grande viviendo en el lago, lo más probable era que se mantuviera en las partes más profundas durante las horas de mayor actividad turística. Llegamos a esa zona alrededor del mediodía. El sol brillaba con fuerza, iluminando claramente toda la superficie del lago. Era el momento menos propicio para un avistamiento según todo lo que había leído, pero decidimos intentarlo de todas maneras. Apagamos el motor y nos quedamos flotando en silencio, observando atentamente cualquier cambio en el agua. Habíamos estado ahí unos 20 minutos cuando algo captó mi atención. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el resultado de tanto tiempo mirando fijamente la superficie del agua. Pero cuando miré hacia abajo, a través del agua cristalina, pude distinguir claramente una sombra enorme que se proyectaba por debajo de nuestro barco. La sombra era inmensa y se movía lentamente debajo de nosotros. No tenía la forma de ningún pez que pudiera vivir en agua dulce. Era alargada y parecía tener apéndices que se extendían desde el cuerpo principal. Le señalé al pescador lo que estaba viendo, y cuando él miró hacia abajo, su expresión cambió completamente. Antes de que pudiéramos reaccionar o decidir qué hacer, el barco fue sacudido con una violencia increíble. Fue como si algo enorme hubiera golpeado la embarcación desde abajo, con la fuerza suficiente para levantarnos varios centímetros del agua. Ambos fuimos lanzados hacia los lados del barco, perdiendo completamente el equilibrio. Por un momento terrible pensé que íbamos a volcarnos. El barco se inclinó tanto hacia un lado que el agua comenzó a entrar por la borda. Mi compañero luchó por mantener el control, mientras yo me aferraba a lo que podía para no caer al lago. El movimiento fue tan violento que ambos terminamos en el piso de la embarcación. Cuando finalmente el barco se estabilizó y logré incorporarme, miré instintivamente hacia el frente de la embarcación. Lo que vi en ese momento confirmó todas mis teorías y superó todas mis expectativas. A unos 20 metros de distancia, estaba emergiendo del agua la mitad del cuerpo de una criatura que era exactamente como había imaginado durante tantos años. Era enorme, mucho más grande de lo que había anticipado, incluso en mis fantasías más salvajes. El cuerpo que pude ver era largo y robusto, cubierto por una piel que parecía lisa, pero con un color que cambiaba entre verde oscuro y marrón. Lo que más me impresionó fueron la cola y las 2 patas traseras,
que alcancé a distinguir antes de que se sumergiera completamente. La cola era gruesa y poderosa, y las patas tenían una forma que no coincidía con las de ningún animal que conociera. No eran como las de un pez, ni como las de un mamífero acuático, ni como las de un reptil moderno. Su aspecto me recordó inmediatamente a las reconstrucciones de dinosaurios acuáticos que había visto en museos y documentales. La criatura permaneció parcialmente visible durante apenas unos segundos, pero fue tiempo suficiente para grabar cada detalle en mi memoria. Su tamaño era impresionante. Calculé que la parte que pude ver debía medir al menos 3 metros, y eso era una sola porción de su cuerpo total. Se movía con una gracia sorprendente para algo tan masivo. Después de mostrar esa pequeña parte de sí misma, la criatura se sumergió lentamente hasta desaparecer por completo en las profundidades del lago. El agua apenas se agitó durante el proceso, como si fuera un experto en moverse sin crear disturbios en la superficie. En segundos, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Mi compañero y yo nos miramos en silencio durante varios minutos. Ambos sabíamos que había sido real, pero ninguno de los dos podía procesar completamente lo que acababa de suceder. Era como si nuestras mentes necesitaran tiempo para aceptar que habíamos presenciado algo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la vida en el lago. El pescador fue el primero en reaccionar. Con voz temblorosa me dijo que teníamos que regresar inmediatamente, que no era seguro quedarnos ahí después de lo que había pasado. Pude ver el miedo en sus ojos, y aunque una parte de mí quería quedarse esperando otro encuentro, sabía que tenía razón. Encendí el motor y comenzamos el regreso hacia el muelle. Durante todo el camino hablamos sobre lo que habíamos visto, tratando de procesar la experiencia y confirmar que ambos habíamos presenciado lo mismo. Él me confesó que en todos sus años pescando, nunca había visto nada remotamente parecido. La experiencia me había demostrado que el monstruo del lago Ness era real, pero también me había enseñado que había cosas que era mejor dejar en paz. La criatura había mostrado una fuerza increíble cuando sacudió nuestro barco, y yo estaba consciente de que podría haber hecho mucho más daño si hubiera querido. Al día siguiente regresé a mi país, con una historia increíble que solo mi compañero pescador y yo conocíamos completamente. No tenía fotografías ni videos, pero tenía algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que las leyendas eran reales, de que había cosas en este mundo que iban más allá de nuestra comprensión, y de que a veces es mejor admirarlas desde la distancia. Querida comunidad, qué bueno que siguen aquí. Espero que estén disfrutando de los relatos. Antes de continuar, te invito a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas. Además, te invito a que nos conozcamos y a que interactuemos en Instagram. A mí me encuentras en esta red social como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero. Y no olvides que si este proyecto es de tu agrado, tus aportes y tu interacción son muy importantes para él. Así que espero pudieras saludarme en la caja de comentarios, contar con tu pulgar arriba y por supuesto compartieras este material con alguien que creas que le puede llegar a gustar. Te lo agradecería infinitamente. Querida comunidad, queda un relato más por compartir esta noche. Ahora sí, una narración de uno de nuestros suscriptores, así que acompáñenme a conocerla. La sirena se llevó a mi padre. Trabajé como pescador toda mi vida, igual que mi padre y mi abuelo antes que él. Era un oficio que se pasaba de generación en generación, y yo estaba orgulloso de continuar con esa tradición familiar. Pero hubo un día que lo cambió todo, cuando tenía apenas 18 años, y aún aprendía los secretos del mar junto a mi viejo. Esa tarde no solo perdí a la persona más importante de mi vida,
sino que descubrí que hay cosas en el océano que van más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Mi padre me había estado enseñando el oficio desde que era pequeño. Los fines de semana me llevaba en su barco. Me mostraba dónde encontrar los mejores peces, cómo leer las corrientes, cómo predecir el clima por el color del agua. Era un hombre sabio que conocía el mar como la palma de su mano. Nunca había tenido un accidente serio en todos sus años de pesca. Ese día habíamos salido temprano, como siempre hacíamos. El mar estaba tranquilo, perfecto para una buena jornada de pesca. Habíamos tenido suerte. Las redes se llenaron varias veces durante el día y regresábamos a casa contentos con lo que habíamos conseguido. Era una de esas jornadas que hacían que valiera la pena el esfuerzo. El sol ya se estaba ocultando cuando decidimos que era hora de regresar al puerto. Mi padre siempre fue muy cuidadoso con los horarios. Nunca le gustaba estar en el mar cuando llegaba la oscuridad. Decía que las aguas nocturnas eran impredecibles, que podían pasar cosas que era mejor evitar. Estábamos recogiendo las últimas redes cuando todo pasó. Yo me encontraba en la parte trasera del barco, amarrando algunos equipos, cuando escuché un ruido extraño que venía del agua. Al principio pensé que era un delfín o algún pez grande, algo normal en esas aguas. Pero cuando me di la vuelta para ver qué había sido, me encontré con una escena que jamás podré olvidar. Algo había saltado desde el agua con una fuerza increíble y había golpeado a mi padre con tal violencia que lo envió directamente al mar. El movimiento fue tan rápido que no alcancé a ver qué había pasado. La criatura que había atacado a mi padre quedó atorada en uno de los bordes del barco. Era enorme y luchaba por liberarse mientras yo me quedaba paralizado por el terror. Nunca en mi vida había visto algo parecido, ni siquiera en las historias más extrañas que contaban los pescadores viejos del puerto. Lo que vi me dejó sin habla. De la mitad del cuerpo hacia abajo, la criatura tenía forma de un pez gigantesco, con una cola enorme y poderosa, que golpeaba contra el costado del barco tratándose de impulsarse de regreso al agua. Pero de la mitad hacia arriba, tenía la forma de una persona. Su cabello era largo y negro, mojado por el agua salada, y se movía como si tuviera vida propia. Los brazos eran humanos, pero más largos y fuertes de lo normal, con manos que terminaban en algo parecido a garras. Su piel tenía un color extraño, como si fuera una mezcla entre humana y escamas de pez. La criatura me miró directamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Sus ojos no eran como los de una persona normal, sino que brillaban con luz propia, como los de un animal nocturno. No había nada humano en esa mirada. Era pura ferocidad salvaje. Usando sus manos se aferró al borde del barco y se impulsó con fuerza para dejarse caer nuevamente al agua. El barco se balanceó peligrosamente cuando se liberó, y yo tuve que sujetarme para no caer también al mar. El sonido que hizo al entrar al agua fue enorme, como si hubiera sido una roca gigante. Inmediatamente corrí hacia donde había caído mi padre, gritando su nombre y buscándolo desesperadamente en la superficie del agua. El mar se había agitado mucho por los movimientos de la criatura, y las olas hacían difícil ver algo entre la espuma y las sombras del atardecer. Busqué durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Grité hasta quedarme sin voz. Navegué en círculos alrededor de la zona donde había caído, pero no encontré ni rastro de él. Era como si el océano se lo hubiera tragado por completo. La desesperación me invadió cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en el barco, sin saber qué hacer ni cómo explicar lo que había pasado. Mi padre había desaparecido de la manera más terrible que podía imaginar, y yo había sido testigo de todo sin poder hacer nada para ayudarlo. Cuando la oscuridad se hizo completa, supe que no tenía más opción que regresar al puerto.
No podía seguir buscando sin luz, y además tenía miedo de que esa criatura regresara. El viaje de vuelta fue el más largo y solitario de mi vida, navegando el barco de mi padre sin él a mi lado. Llegar al puerto fue terrible. La gente me preguntaba dónde estaba mi padre, por qué había regresado solo, qué había pasado con él. Traté de explicarles lo que había visto, pero nadie me creía. Pensaban que estaba en shock, que me había inventado esa historia porque no podía aceptar que mi padre se hubiera ahogado en un accidente normal. Por mucho tiempo no pude volver al mar. Solo ver el océano me traía de vuelta a todos los recuerdos de ese día terrible. Mi madre tuvo que vender el barco porque yo no era capaz de usarlo. Cada vez que lo veía recordaba a mi padre y a la cosa que se lo había llevado. Años después, cuando finalmente pude regresar a la pesca, nunca volví a la zona donde había pasado todo. Otros pescadores me contaban historias extrañas sobre avistamientos de criaturas raras en esas aguas, pero yo siempre cambiaba de tema. No quería recordar, y mucho menos quería encontrarme de nuevo con algo parecido. El mar me ha dado sustento toda mi vida, pero también me quitó lo más valioso que tenía. Es una relación complicada la que mantengo con estas aguas. Una mezcla de respeto, miedo y dependencia que no se puede explicar fácilmente a quien no ha vivido de la pesca.